Buenos días, feliz domingo 24 de mayo a todos mis hermanos de la iglesia El Faro de la Esperanza y a todos los demás hermanos y amigos que se unen en este día de culto, de encuentro, de adoración y de predicación de la palabra. El Señor reina y vive para siempre, Él es santo y nos da esta bendición, este privilegio, esta oportunidad de juntos adorarle, exaltarle, orar con Él, orar a Él, retribuirle con nuestro amor como congregación al Señor Rey de Reyes, al Omnipotente, al que está sentado en el trono, a la fuente de todo bien. Así que iniciemos este culto de hoy domingo 24 de mayo, orando, encomendando en sus manos este tiempo. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante ti plenamente convencidos de tu amor. Como dice el Salmo, nuestros ojos han visto nuestra propia vida, nuestro testimonio de vida, de experiencia personal, íntima contigo es real. Señor, eres bueno, eres justo, tu misericordia vive y dura para siempre. Gracias por este día de vida, por este día en que podemos exaltar tu nombre, ensalzarte, Señor. Venimos ante ti con corazones sinceros. Venimos ante ti a pedirte que en este tiempo de reunión, de encuentro, de celebración, de culto a ti, de honor y loor a ti, Señor, tu Espíritu Santo pueda guiarnos a adorarte con sabiduría, con inteligencia, en espíritu y en verdad. Te encomiendo mi vida y la vida de todos mis hermanos que estamos unidos en un mismo espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Que nos des la sabiduría, el poder, Señor, el privilegio, que tú nos guíes, Señor. Que todo lo que se diga, lo que se haga, todo canto, toda oración, toda lectura de tu palabra, toda exposición de la misma, toda intercesión, todo clamor lleve la aprobación tuya y llegue ante ti como una ofrenda de grato olor. Tú que escudriñas lo más profundo de nuestros pensamientos, conoces la intención con que cada uno de mis hermanos y mi persona venimos ante tu altar, Señor. Estamos aquí, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, nuestro guía y nuestra luz. Tú eres la esperanza nuestra segura. Por eso, Padre amado, pedimos que nos limpies de toda maldad. Te pido humildemente que puedas disponer en cada uno de nosotros, con tu Espíritu Santo, por tu gracia, la mejor actitud, la mejor inteligencia y sabiduría de los cielos para comprender tu sabiduría, tu amor, tu santidad, la profundidad de tus riquezas, Señor. Y la verdad de tu palabra y que nos podamos comprometer con ella y que tú puedas usar todo esto para transformarnos y forjar una parte del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Que al final podamos estar convencidos plenamente en profundidad y en la autoridad de Jesús, en la realidad de tu palabra, en la realidad de tu amor, en la realidad de tu obra, Señor, oh Padre eterno, de que terminamos este culto bendecidos y transformados, más cercanos a ti y más parecidos a Jesús. En tu nombre, oh Padre eterno. Amén. Y vamos a leer el Salmo 99. Salmo 99, todo el Salmo. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 99, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo, hoy estamos ante su presencia, adorándole y bendiciéndole por su grandeza y por su santidad.
vamos a cantar Tizaltero. Este es un canto que muchos de los oyentes venezolanos o latinos, hispanoparlantes, lo conocen. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Tizaltero. Exaltemos con todo el corazón al Señor con esta hermosa alabanza, Tizaltero. Continuamos en este servicio de adoración, en este hermoso encuentro, porque quien lo hace hermoso es la persona a quien está dirigido, es al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del universo, al Autor de nuestra eterna salvación. Así que vamos a orar una oración de adoración. Tómense el tiempo allí para adorar a su Señor y para darle gracias. Lo vamos a hacer como lo estamos haciendo. Yo les leo el Salmo 100 en baja voz y ustedes van ahí adorando y alabando al Señor. Hay tantos motivos para alabarle. No pida nada. Adórelo y dele gracias. Oremos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Recibe nuestra adoración sincera, Señor. Somos tu pueblo y venimos a ti contemplando la hermosura de tu santidad. Venimos con alegría, Señor. Venimos animados por lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra rendición a ti, Señor, de la eternidad y por la eternidad. Gracias, Señor, porque nos espera toda la eternidad para adorarte y alabarte. Bendito sea tu precioso nombre por los siglos de los siglos. Amén. Qué solemnidad, qué grandeza hay en alabar al Señor y pensar en su santidad, en su justicia, en su grandeza, en su perfección. Ahora hay un canto, Waymaker creo que se llama, muy famoso,
en los cristianos sobre todo del norte y allá Latinoamérica, este canto en español. Y lo vamos a cantar en italiano. Hay una sorpresa en esta versión, es un poco larga, dura 7 minutos, pero eso nos va a permitir algo, que en ese canto, en las partes del canto que usted ve que se tornan repetitivas, porque hay como un espacio, un intermedio, aproveche allí y alabe al Señor, adore al Señor, derrame su alma delante del Señor, recuérdele alguna promesa, Señor, yo estoy esperando en ti. Y el Señor va a hacer grandes cosas. Sus ojos están pendientes de nosotros. Sus párpados nos examinan, como dice los salmos. Y sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Él cumple sus promesas. Adoremos a Dios con este canto. Van a tener allí el karaoke para hacerlo. Que Dios les guarde. Que Dios nos use. Que Dios use este canto para bendecir y nos use a nosotros para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Y recibir su palabra, su presencia y la seguridad de su amor. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, io lodo te, io lodo te. Tu sei qui, cammini fra di noi, io lodo te, io lodo te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, io lodo te, io lodo te. Tu sei qui, cammini fra di noi, io lodo te, io lodo te. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Tu sei qui, toccando ogni cuore, che lodo te, che lodo te. Tu sei qui, guardando ogni cuore, che lodo te, che lodo te. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità.
sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Mantieni le tue promesse, tu fai prodigi, apri ogni porta, luce nell'oscurità. Ahora, mis amados, después de esta hermosa alabanza, la oración comunitaria. Continuamos en esta batalla. Ya la semana que viene cambian algunas cosas. Ya dejaremos de estar orando por Brunei, Malasia, Bangladesh e Islas Maldivas. Seguiremos por el coronavirus orando. Entonces, oremos por todo lo referente a la epidemia del coronavirus. Oremos por la predicación del Evangelio en Brunei, Malasia, Bangladesh e Islas Maldivas. Saben que en este tiempo de Ramadán los creyentes son muy perseguidos, son algunos torturados. En estos países sobre todo hay esa tradición, sabemos que en todo el mundo musulmán, pero en especial con los creyentes que vienen del mundo musulmán, o sea, ex musulmanes de Brunei, Malasia, Bangladesh e Islas Maldivas. Oremos que Dios los cubra, que los fortalezca y que los use en la extensión del reino, que toque los corazones de todas las personas que habitan, de esas almas por las cuales también Cristo murió. Y número 3, esté orando por la matanza y persecución de cristianos en Nigeria. La situación continúa siendo crítica en Nigeria. Recuerden que hemos hablado que hace 2 semanas asesinaron a 500 creyentes. Algunos han dicho que la cifra se puede llegar hasta duplicar o triplicar. Las ciudades de Jos, Sot y Dogonahagua. Y oremos porque Dios toque el corazón de los líderes de la etnia fulani y de la etnia musulmán fulani, que son los que coordinan esto y que en especial hacen blanco en niños, mujeres y familias pastorales. Estemos orando por los misioneros que allá le sirven al Señor. Oremos por la iglesia perseguida en el mundo y en este caso en Nigeria. Tómese ese tiempo, pause el video y participe de la gloria de Dios al orar por todas estas cosas. Somos la luz y la sal de la tierra. Su oración, mi oración, puede marcar la diferencia y hacer sonreír al Señor y endulzar su corazón, llenar su corazón de gozo al vernos obedecer en la intercesión. Ahora preparamos nuestro corazón para la predicación de la palabra.
a través del canto Così qual sono. Este canto nos permita revisarnos, nos permita reflexionar y preparar nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra del Señor. En medio de las pruebas, de las luchas o del malestar físico que puedas estar experimentando en este momento, llénate del gozo del Señor y prepara tu corazón para recibir la bendición de su palabra. Así que cantemos Così qual sono. Così qual sono con nulla in me, ma per il tuo sangue, o Salvator, e per l'invito del tuo amor, o agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono da te mercé, avrò con perdono, grazia, amor, che all'Evangelo s'apre il cor, o agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono aperta a me la strada al regno del tuo amor, dai lacci e sciolgo tu il mio cor, o agnel di Dio, io vengo a te. Preciosa alabanza que nos prepara para el tema de hoy, donde llegaron a Jesús con una gran enfermedad y con una gran estigma social y espiritual y emocional, los 10 leprosos. Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Y el tema de hoy es una pregunta. ¿Dónde te encuentras hoy? Vamos a dar respuesta a esa pregunta o ayudarnos. El Señor nos va a guiar a que nosotros respondamos a esa pregunta según nuestra situación particular. ¿Dónde te encuentras hoy? Lucas 17, 11 al 19. Iniciamos nuestra predicación. El título de hoy es ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? Lucas 17, 11 al 19. En el texto de hoy, los protagonistas son Jesús y 10 leprosos. Y es importante que leamos una parte del pasaje de hoy, Lucas 17, del 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ocurrió el milagro de sanidad de estos 10 hombres. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Luego veremos la importancia de esto. Mis amados, en la Biblia, lo que llamaban lepra, o la palabra hebrea que se traduce lepra al español, zarat, no es la lepra como la conocemos nosotros desde el siglo XIX, que la describió el doctor Gerhard Hansen, el médico noruego. No se trata de esa enfermedad. El término hebreo zarat se refiere a enfermedad grave de la piel o enfermedad escamosa. Podían ser incluso enfermedades de tipo mixto y no necesariamente la lepra como la conocemos hoy.
Ahora bien, la ley de Moisés, todo lo que tiene que ver con cómo se consideraba a la persona que sufría de lepra y cómo debía manejarla la comunidad, está en Levíticos 13 y 14. Las personas con la enfermedad de la lepra declaradas leprosos por el experto, que eran los sacerdotes, era una persona declarada o reconocida como impura. Muchos pensaban incluso que el hecho de tener esa enfermedad era por culpa del pecado. Tanto así que las leyes estipulaban que los que eran diagnosticados leprosos debían vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento, eran execrados, tenían que vestirse de negro, tenían que descubrir su cabeza si alguien se le acercaba. Y aparte de vestir de negro, debían portar una campana que hacían sonar para alertar que viene un leproso en camino, o está vecino un leproso. Y cuando ya tenían a la persona sobre el área visual de ellos, debían gritar con suficiente distancia: inmundo, inmundo. El mismo paciente, el mismo afectado de la lepra, debía reconocer públicamente su inmundicia y advertir a los cercanos a él para que no violaran la distancia estipulada por la ley para no contaminarse. Entonces pensemos por un segundo en el aspecto emocional, espiritual, mental y físico de una persona en la época de Jesús, en esta época con la enfermedad de la lepra. Ahora bien, aquí el otro término que le di, es muy importante saber que de los 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, solo uno se regresó a darle gracias, y este era samaritano. Jesús, judío, tiene un encuentro con un samaritano. Ahora, los samaritanos eran enemigos de los judíos despreciaban a los samaritanos, y la cuestión era viceversa, ¿no? Para los judíos, los samaritanos eran traidores de la patria judía, de la patria de ellos como pueblo de Dios. Y esta raza o este pueblo samaritano se formó de lo siguiente. En el siglo VIII, sabemos que los 10 reinos del norte estaban en Samaria, su área de influencia. En el siglo VIII fueron llevados cautivos por el imperio asirio. Y al quedar desolada, al quedar todas esas propiedades, casas, campañas, campos, desprovistos de estas personas, que ya todas fueron llevadas, la mayoría fueron llevadas por los asirios al cautiverio, arrancadas de sus orígenes, muchas personas del entorno, de otros países, de otras regiones, vinieron a invadir, pues vinieron a hacer posesión de la tierra que ya había sido desolada por el imperio asirio. Pasa el tiempo del cautiverio, cuando este termina y regresan ya vamos a decir, parte de los judíos originarios de allí, empiezan a convivir, a casarse, a violar la ley de Moisés que decía que un judío no debía casarse con otro, formar familia con otro de otra religión o de otra raza. Y por tanto surgió esta raza medio judía, esta raza de mezcla, que era catalogada por el resto de los judíos como traidores y como medio paganos. Pero tanto así que hay escritos de los judíos que se referían a los samaritanos como perros. Entonces fíjense la importancia de quién fue el que agradeció y del amor con que fue recibido por Jesús. Hoy hablaremos entonces del tema ¿dónde te encuentras hoy? Vamos a hablar de 3 puntos. El primer punto: al principio de la historia todos los 10 se encontraban en un solo equipo. Fíjense que podemos especular que este samaritano, porque la mayoría de los 10 la mayoría eran de origen judío, y ya sabemos que eran enemigos históricos de los samaritanos, y este grupo, al menos había este samaritano allí, que lo dice la Biblia, y se llevaba bien con esta gente, los unió la desgracia, los unió el rechazo social, los unió la circunstancia. Esta localidad fronteriza de Samaria y Galilea explica por qué esos leprosos, dentro de esos 10 leprosos había un samaritano. Habían sido unidos por la miseria. En este momento los leprosos se encuentran unidos hasta por lo que le piden al Señor. Hasta aquí eran un solo grupo, se mantenían unidos, habían formado como una microcomunidad. Al ser varios era más fácil sobrellevar la condición de ser leproso y despreciado. Un muerto en vida, como decía Josefo,
tenían un interés que les unía. Era más fácil protegerse unos a otros de los bandoleros de la época y de las fieras. A veces hay aparentes amistades o grupos de personas que comparten por un tiempo una aparente amistad, pero que no nace del respeto, ni del amor mutuo al prójimo, ni de reconocer el valor del otro ser humano. No nace del desprejuiciarse, sino que se mantienen prejuicios e hipocresía escondidas. El desprecio por el otro están dormidos, escondidos por una desgracia mayor que los une. En las grandes catástrofes naturales hemos visto fotos, videos, donde, por ejemplo, en los incendios en el África se ve a un león y una cebra huyendo y ayudándose mutuamente para salvar la vida del fuego. Hemos visto videos y hasta hemos oído historias de personas que han contado testimonios de grandes inundaciones donde han visto serpientes y ratones en el mismo árbol flotando, el mismo tronco flotando y nadie se mete con nadie. Algunos seres humanos están débilmente unidos por desgracia o necesidades comunes, como estos 10, pero no es una unión real y esto queda en evidencia en el momento de que se resuelven los conflictos. Se tratan, pero no hay un afecto real. Jesucristo sí mostró un afecto real y genuino por el samaritano. Jesucristo te ama, tiene un plan para tu vida y te ama con toda sinceridad. En el camino, 10 personas leprosas le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos. Vimos que en el verso 12 le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya vimos la razón por la cual se pararon de lejos. Estaban cumpliendo con la normativa de Levítico de la conducta que debían llevar los afectados por la lepra. Ellos conocían sus reglas de pureza y de la ley de Moisés vigente en el tiempo de Jesús. El verso 12 dice, se pararon de lejos, pero el 13 dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, en medio de toda aflicción, nuestro primer recurso siempre debe ser Jesús y clamar a Él como lo hicieron estos leprosos. No solo para tener sanidad o que se nos resuelva el problema. Señor, ayúdame en esta prueba, en esta necesidad, en esta mala noticia, en esta escasez, lo que sea la prueba. Sino también para santificación. Jesús, ayúdame a ser como tú. Jesús, ayúdame a vivir como tú. Jesús, ayúdame a dejar este pecado. Jesús, ayúdame a dejar este trauma emocional. Señor, ayúdame a sanar mis emociones. Señor, ayúdame a reconocer mi pecado. Señor, ayúdame cuando he ofendido al otro. Señor, ayúdame a transformar mi carácter en el tuyo. Eso hace que Jesús transforme la manera en que vemos los problemas, cambia la manera en que nos enfrentamos a las dificultades. Esa gracia nos provee la fortaleza espiritual y emocional de parte de Jesús. Hermanos, no hay nada terrible que pase en su vida que no pueda hallar en Jesús, en su Salvador, una respuesta, como hicieron estos 10 leprosos. Ellos no le piden, Señor, cúrame. No, ellos dicen, Señor, Maestro, ten compasión de nosotros. Lo hicieron con fuerte voz, alzaron la voz, hicieron bien clara su petición y su condición al Señor. Y aquí hay algo hermoso. Habíamos dicho al inicio que mucha gente evitaba tener contacto visual con los leprosos, era parte de su desprecio a estas personas. Y el Señor dice, cuando Él los vio, la mirada de Jesús es sin duda diferente a las miradas que le habían quizás propiciado en la vida muchos de sus coterráneos, muchos desprecios de sus coterráneos, de sus vecinos, de su propia familia, estos leprosos, quizás de los sacerdotes, de la comunidad, de los maestros de la ley, que los miraban como muertos en vida. Jesús representa al Dios que ve, ¿se acuerdan? Y siente compasión por las personas. Dios se interesa en tus problemas y tiene compasión de ti. La sanación o sanidad de la lepra es como la sanidad y el perdón que Dios da al pecado. La lepra viene a representar en la figura bíblica la lepra del pecado, la condición de pecadores sin Cristo. Nos presenta antes de conocer al Señor y aceptar su sacrificio de amor como personas enfermas de lepra, la lepra espiritual, la lepra del pecado. Y la sanidad, en este caso de los enfermos de la lepra, no se da por arte de magia, requiere que las personas leprosas se den cuenta de su estado y enfermedad. Ellos reconocieron su estado y su necesidad, por eso le dicen, ten compasión de nosotros. Y sabían su condición porque se comportaron, como decía la ley, que se debía comportar y dirigir un leproso a otra persona sana.
El que no se ha rendido realmente a Cristo como su Señor y Salvador personal debe también asumir su condición de estar separado eternamente de Dios, así como los leprosos estaban separados de la comunidad para siempre, a menos que sanaran. Solo Cristo hace que esa separación entre el hombre que no ha creído en Dios, que no ha creído en Jesucristo, que no ha recibido y aprovechado, aceptado el Evangelio del Señor, la buena nueva de salvación que solo Cristo ofrece, estará eternamente separado de Dios, pero Cristo es la solución, como lo es en esta historia para la separación que significaba para la condición de los leprosos. Es necesario que las personas leprosas salgan de la sombra de muerte donde la ley, el templo y la sociedad los ha colocado. Si estos leprosos no se ponían las pilas de caminar hacia Jesús, seguramente oyeron, viene Jesús por allí, ellos buscaron ir y estar al alcance de la visual del Señor Jesucristo para clamar a su ayuda. Es necesario ponerse en el camino, en el encuentro de Jesús y gritarle que tenga compasión del estado lamentable en que uno se encuentra cuando no tiene a Cristo. Asimismo, el hombre o mujer sin Cristo debe buscarlo, debe aprovechar la oportunidad de que en este tiempo aún está cercano, en este tiempo aún se puede predicar con libertad y su evangelio aún está siendo predicado. ¿Dónde te encuentras hoy? Entonces hemos visto que al inicio de la historia todos los días estaban unidos. Ahora vamos al número 2, punto número 2, un milagro que separa. Un milagro que separa. Estemos atentos a los versos 14 y 15. Estas personas leprosas aún no son discípulas de Jesús. Para poder llamar a Jesús Maestro, Señor, es necesario que se pongan a caminar al lado de Jesús y que pongan en práctica sus enseñanzas. Como dice en Lucas 6:46 el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Le decía él a las masas que lo seguían. Y ustedes no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Los discípulos es una persona que se compromete y se entrega a Cristo para hacer lo que Él le diga, lo que Él dice en su palabra, lo que dice el ejemplo de Jesús. Estas personas con lepra tienen posibilidades de convertirse en seguidoras de Jesús, pero tienen que caminar con Jesús. Eso es lo que hace un discípulo. Este es el mismo reto que Jesús le hace al que reconoce la lepra de su pecado. Una vez que ha reconocido su lepra y que le ha pedido a Jesús que le libere del flagelo de la enfermedad, estas personas pueden escuchar la voz de Jesús que les manda a moverse en fe. Caminen mientras van. Tienen que ser valientes, tienen que regresar a un lugar más puro, aún sin ser curadas. Jesús solo las manda a que se presenten a los sacerdotes, dice el versículo 14 de nuestra historia de hoy. Y aconteció que ellos fueron limpios mientras iban al sacerdote. Cuando las personas leprosas experimentan la compasión y la sanidad de Jesús, solamente uno, el considerado el bastardo, samaritano, regresa a glorificar a Dios. Se forman entonces dos grupos. El milagro los dividió, por eso decimos en punto 2, un milagro que divide. Separó el grupo o expuso la verdad. Se forman dos grupos, uno de 9 y uno de 1, uno del solitario. El milagro operado por Cristo los separa. No son 10 los que fueron limpios y los 9 ¿dónde están? Le dice Jesús. Hace Jesús esa pregunta en los versículos 17 y 18 de Lucas 17. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, este samaritano, este bastardo podemos usar porque también era considerado una raza bastarda. El verso 15 de nuevo lo recordamos. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Este era samaritano. Igual que Jesús vio los leprosos que otros no veían, para otros ignoraban al leproso. Pero Jesús sí se fijó en ellos. Este hombre samaritano que es sanado de su lepra, ve 3 cosas que no logran ver los leprosos, los otros 9 sanados. Por eso decimos se formaron 2 grupos, el milagro dividió. Este hombre lograba ver a raíz de su milagro que ha sido sanado. Número 2, que Dios se merece la alabanza, dice, volvió glorificando a Dios y que Jesús merece agradecimiento. Cayó postrado y le daba las gracias a Jesús también, a sus pies. El grupo del solitario samaritano representa a la minoría que busca sinceramente a Dios. Este ciudadano de segunda es el único que emprende el camino del discipulado. Jesús alaba y reconoce la fe del excluido, del ignorado, y lo incorpora a la comunidad del camino. Lucas 17 y 19, cuando el Señor le dice esa frase liberadora,
levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya no habla de sanidad, sino de salvación del alma. Tuvo un encuentro redentor con Jesús, un encuentro salvífico con el Señor. La fe salvadora se mantiene con un corazón que adora a Dios. Y vemos ese acto de adoración. Glorificaba al Señor, se postró en tierra. Todos aquellos que Dios salva se convierten en verdaderos adoradores de Dios. Esta es la fe verdadera, la fe que Jesús requiere. Jesús es el que te abre la puerta a una relación íntima, profunda de comunión con el Padre Celestial. Amados, Él recibió doble sanidad a este hombre, el del grupo solitario. Recibió la sanidad de la lepra física y de la lepra espiritual del pecado. No buscó a Dios solo por un interés transitorio, el de ser sano, nada más, de la plaga y del desprecio social, sino que no despreció la salvación ni la vida eterna, como muchos hoy tratan a Jesús. Mucha gente solo quiere que Jesús le dé una mano en la parte emocional o física o económica, o buscan en el pueblo de Dios porque saben que Cristo está en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios, y uno tiene que mostrar el amor de Jesús, pero solo lo hacen por un interés del milagro, no por el Señor. Un interés puntual y un beneficio terrenal. Solo el samaritano regresará a Jesús. Tengo un querido amigo que hoy está de cumpleaños, Antonio Cipriano, que él siempre recuerda una frase de una predicación que él pudo estar. Me dice, como dice el pastor Jimmy, hay personas que buscan a Dios como bombero, ven a Dios como bombero, solo cuando hay incendio en su casa, cuando el gato se le monta en el árbol alto. Yo no quiero seguir a Dios así, me decía Antonio una vez. Quiero seguirlo por lo que veis. Y gloria a Dios por personas que pueden llegar a este nivel de reflexión. No podemos imaginar a los otros 9 separándose cada uno por su camino, ansiosos de regresar a sus vidas antiguas. El final de esta crisis también pone fin a la comunidad que disfrutaban como leprosos. Tercero, punto 3, el grupo de los 9, el grupo de la mayoría, como el día de hoy. 9 de las 10 personas leprosas, al verse curadas, desaparecen de la escena, como Jesús pregunta en el verso 17 de Lucas 17. ¿Y los 9 dónde están? Probablemente regresaron a la comunidad, a sus actividades, a su religión, a sus leyes que discriminan a otro tipo de gente que padece otras lepras, a su concepto. Esas 9 personas leprosas se curaron de la enfermedad de la piel, pero su prejuicio religioso no se curó. Seguían atados a tradiciones nacidas del error y la mentira complaciente a los imperios. El exclusivismo que condena a los samaritanos o a los extranjeros no salva, eso no salva. Esa fe no está completa. ¿Y los otros 9 dónde están? Posiblemente están atrapados y esclavizados a nuevas leyes de pureza, las que separan al bueno del malo, a la persona sana del enfermo, al inmigrante de la persona ciudadana, a la persona negra o de piel oscura o amarilla de la persona blanca, al de ojos oscuros de aquel que tiene los ojos verdes o azules, al italiano puro del italiano nacido en el extranjero, o del medio italiano, al hombre de la mujer. Y los otros 9, ¿dónde están? Quizás ahora se encuentran chismeando y viendo los defectos a los demás, sin ver sus propias necesidades, sus errores. Ya, aún a sus mejores amigos de comida, fiesta y abundante birra, no se salvan de esa lengua, sin fijarse que han despreciado el regalo de Dios que le acaba de hacer un milagro. Y los otros 9, ¿dónde están? Conozco muchas personas que Dios les hace milagro y le ha hecho milagros, pero su corazón no se ha ablandado. También he conocido personas como este samaritano, que el milagro físico que Dios le hizo, el milagro financiero, el milagro de la angustia, del problema que tenía, el milagro de salvarle su hogar, o salvarle un hijo, o salvarle una amistad, qué sé yo, tantos milagros que Dios puede hacer, no solamente le dio alegría de resolver el problema terrenal, sino que le ablandó el corazón y lo llevó a los pies de Jesús. Hay que tener en cuenta que los otros 9 no hacen mal por no volver, a menos que uno quiera decir que está mal obedecer a Jesús. Jesús le dijo, mientras vayan al sacerdote serán sanados, prepárense mientras ustedes van allá. Pero quizás Jesús estaba poniendo a prueba el corazón de esta gente, ¿no? Porque Jesús no obliga a nadie, Jesús no te obliga. Nosotros tenemos como hijos de Dios que predicar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que si tú no tienes a Cristo en tu vida estás condenado, pero que Jesús te da la vida eterna de manera gratuita. No es religión, Cristo es salvación. El asunto es que aunque los otros 9 son lo suficientemente obedientes para cumplir el mandato de Jesús, no tienen un corazón agradecido. El samaritano reconoce que su curación merece una muestra de gratitud hacia Jesús y glorificó a Dios espontáneamente. ¿Cómo es que los 9 no dieron las gracias? No obstante, debemos considerar
que después de tan largo aislamiento han debido estar ansiosos de reunirse con su familia, de resumirse a una vida normal. Bajo circunstancias como estas, ¿cuántas veces paramos para agradecerle a Dios nuestras bendiciones? ¿Cuántas veces no olvidamos de dar gracias a Dios? ¿No fueron sanados los otros 9? ¿No recibieron de parte de Dios misericordia? ¿Por qué no vinieron a Jesús a darle gracias? Podemos asumir que ellos pensaban que se merecían tal obra de sanidad, que no tenían nada que agradecer. Hermanos, Jesús vino a sanarnos de nuestra lepra, la lepra del pecado. Tú eras ese leproso samaritano y Jesús te ha sanado totalmente si has creído en Cristo. Y si no lo has hecho, hoy es el día de salvación para ti. Él no tenía el deber de hacerlo, pero lo hizo por pura misericordia y compasión por ti. ¿Cuán agradecido eres de la salvación que Jesús te ha dado, hermano, hermana? ¿Somos agradecidos realmente? ¿Realmente lo somos? Si realmente lo eres, ¿cuán distinto debe ser? Si no lo eres, debemos cambiar, y si lo eres, eres muy distinto a la mayoría que no agradece. ¿Cómo nos vamos a acercar a adorar a Dios? ¿Cómo entonces vamos a servir a Dios en la iglesia? ¿Cómo entonces amaremos a nuestro prójimo? ¿Cómo entonces vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cómo entonces caminaremos todos los días de nuestra vida? ¿Realmente estamos agradecidos o creemos que lo que Dios ha hecho con nosotros es poca cosa? ¿Le daremos gracias con la boca y no con todo nuestro ser? Meditemos por un momento cuán agradecido yo estoy de que Dios me salvara, de que Dios me provee la vida, la comida, la ropa, el techo, la inteligencia para trabajar, la posibilidad de tener fuerza en mí para hacer las cosas. Y si lo estoy, esto debe ser algo que se traslade cada día a mi vida cotidiana, en mi adoración, en mi servicio, en la iglesia, al Señor, a mi prójimo, en el trato a los demás, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, en mi anhelo por aprender acerca de Dios, en mi obediencia a la ley de Dios. Respóndete tú a la pregunta: ¿dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Y gracias por tu mensaje hoy. Gracias porque nos salvaste del pecado de la lepra, o de la lepra del pecado por la fe. Gracias porque un día entraste a nuestra vida para siempre e inscribiste nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos acompañas para continuar adelante la batalla de la fe, hasta que vayamos a ti o hasta que tú retornes. Y mientras tanto has sembrado en nosotros el norte, como dice Pablo, hasta que Cristo sea formado totalmente en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Dios les bendiga. Después de esta reflexión, solo nos queda seguir adelante, llenarnos de fuerza, de fe, imitar el agradecimiento, la bondad, seguir adelante con ese nuevo nacimiento que Dios nos ha producido en nosotros al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y si usted que ha escuchado la predicación aún no ha creído en Jesucristo, yo le invito a leer la Biblia. Empiece por el Evangelio de Juan y por los Salmos. Acérquese a una iglesia sana, de sana doctrina, una iglesia que tenga una doctrina centrada en el Evangelio, en la palabra de Dios, y que puedan ayudarle, puedan orar por usted. Que Dios le bendiga. Y ahora cantamos Camminiamo. Encomendamos nuestros pasos al Señor, caminamos junto a Él. Camminiamo.
muy alegre, nuestro corazón debe estar alegre porque el Señor ha hecho grandes cosas. Terminemos con la oración final. Recuerden, insistir en la oración, persistir en la oración, resistir en la oración y no rendirse jamás, confiar en la respuesta y en la bendición de Dios a nuestras oraciones. Oremos por todo lo referente, vamos a estar orando por todos los hermanos de la iglesia El Faro de la Esperanza y por todos los creyentes que nos han acompañado hoy en el culto. Estemos orando con gozo, con constancia y con seguridad por la ciudad de Monópolis, por los que habitan Monópolis, en el caso de nosotros El Faro de la Esperanza, que el Señor pueda motivar a la población de Monópolis a buscarle, que el Señor pueda motivarles a ellos a estudiar la palabra, a investigar quién es Jesús, y que Dios pueda revelarle a los que no creen de una manera particular y preciosa su existencia. Estemos entonces terminando con esta oración final. Por todos sus hermanos en la fe, oremos los unos por los otros, que perseveremos, que nos enamoremos más de la palabra de Dios, que los que están enfermos reciban sanidad, que los que están desanimados sean llenos del gozo del Señor y de la fortaleza del Señor, que nos dice que todo lo podemos en Él y que todas las pruebas que vivamos, de todas ellas Dios nos va a sacar más que vencedores. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.